Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a recomendarles La Diligencia. En inglés, el título original en inglés es Stagecoach, ¿ok? Es una película que está protagonizada por John Wayne y dirigida por John Ford. John Ford, que es vamos a decir, uno de los mejores directores de la historia. Si no es el mejor, ¿viste? Tenemos el primero para Mario, por supuesto, muy bien. Y tenemos como una anécdota, o hay una anécdota con Orson Welles, que él en un reportaje confesó que se inspiró mucho mirando la película 40 veces. Miró la película La Diligencia 40 veces. No como así un número más, sino que la miró 40 veces. La miró 40 sala veces. de cine, la rentó para él, Sí. Se sentó, ¿no? Y la vio una vez, al día siguiente, después del día siguiente, y de ahí aprendió y de ahí salió, él dice que de ahí salió El Ciudadano, la forma de hacer cine, cómo aproxima la cámara, Ahí está, claro. aparte, todo lo técnico que fue bueno, eso es la parte tuya, vos sabés la cosa técnica. El innovador fue, sin lugar a dudas, John Ford. Exacto, ¿no? exacto. Hasta John Ford hacían cámara fija, y lo plano contra plano y demás, con una lógica de plano contra plano infernal, lo que hace John Ford como innovación, ¿no? Estamos hablando de 1939. De 39, eso es lo que no aclaramos también. Hacía muy poco, recién teníamos el cine sonoro, es decir, veníamos del cine mudo con esos primeros planos que se hacían y cámara fija siempre. Bueno, correcto. John Ford. Y también otro de los detalles, y creo que es una anécdota, no una anécdota, sino algo que tenemos que contar, que es la parte de la historia del cine, es que tampoco ganó el Oscar. ¿Qué pasó? Estas películas son todas del 39. ¿Qué pasó en 1940 cuando vienen las películas del año 39? ¿no? Siempre es en febrero. Bueno, muestran las películas del año que terminó. El Mago de Oz estaba propuesta, no ganó. Mr. Smith va a Washington, que hace de senador, espectacular, no ganó. Y La Diligencia, que es una película de culto maravillosa, no ganó. Bueno, pero ese año tenían que competir todas con Lo que el viento se llevó. Y bueno, estaba Lo que el viento se llevó y se llevó todos los Oscar. Quedó casi nada. Acá le dieron actor de reparto, el que hace de borracho, que es buenísima, levanta toda la película el que hace de borracho. Después vamos a hablar del borracho. El médico, ¿no? Que opera todo borracho. Sí. Es muy chistoso y tiene una moral mucho mejor que los otros. Bueno. Él se lleva el Oscar mejor actor de reparto. Pero todo lo demás, mejor actor, mejor actriz, mejor película, todo se lo llevó a la otra película. Y también tenemos en La Diligencia, también un dato, John Carradine, que es el hijo de Lee Carradine de Kung Fu. De Kung Fu, de Lo que pasa es que había tan buenas películas, no solamente ya habíamos hablado, por ejemplo, en 1937, la de Emile Zola. Es en la década del 30, el cine americano tuvo tan buenas películas, porque el cine es americano. Es decir, que me perdonen los que dicen que el cine es europeo. En Europa, en la década del 30 había mucho lío, en Estados Unidos había mucho lío, la década del 30 fue la crisis, no había plata en ningún lado. Y en medio de una crisis, invertir, porque el Estado no pone la plata para hacer ninguna película está hecha, al menos en Hollywood, por el Estado. Es decir, la ponen los privados. Y poner, pero muchísimo, sí, $2.770.000 costó el Mago de Oz, una fortuna de plata. Todas estas películas costaron mucho. Bueno, Lo que pienso llegó, costaba una fortuna. Los empresarios ponían la plata en medio de la crisis porque creían en el cine, creyeron tanto en el cine que hasta hace muy pocos años estamos hablando de toda la producción cinematográfica del mundo entero. Dos tercios corresponde a Hollywood, y un tercio a todo el resto del mundo junto. Bueno, ahora la India se está adelantando mucho, hace una cantidad de películas, los costos son muy bajos, son otra clase de películas, pero en número son muchísimas, y la participación está cambiando. Hollywood está en retroceso hoy, pero históricamente estamos hablando de 120 años seguidos. Hollywood llevaba la cabeza de poner la plata y arriesgarse, porque no siempre se recupera. El cine no es una cosa segura, no es una ciencia exacta. No, exacta. Bueno, y ahora sí, inexacta. Para irnos a lo que es la película en sí, contanos, ¿viste? Bueno, es una película típica de travesía. Ellos salen de un punto, salen de Arizona, tienen que ir a Nuevo México. ¿No? Te voy a servir un poquito de vino mientras tanto. Dale, contale a la gente. Lo que pasa es que una de las cosas que hace... No mucho. Bueno, sí. Una de las cosas que hace Henry Ford, a diferencia de los demás western y de las películas en general, los western venían en caída. Te voy a aclarar, es John. John Ford. Henry era el de los autos. ¿No dijiste Henry Ford? No, vos dijiste, me parece. Después lo vamos a ver en el tape. Bueno, es John Ford. No, John Ford, no Henry Ford, no tiene que. Bueno, una de las cosas que hace John Ford es que le lleva 15 minutos de película, 3-4 minutos para uno, 3-4 minutos para el otro, 3-4 minutos para el otro, cada uno de los personajes. La primera que aparece es una prostituta
que la Liga de la Moral del Pueblo la está echando, que se vaya del pueblo. Sí. Segundo, hay un tal Dr. Boone, este que decíamos recién, que es el que saca el Oscar por su actuación de borracho, que actúa como médico, después lo vamos a ver actuar como médico. Después el Marshal del pueblo, que se entera que hay un prisionero, un reo que se escapó, entonces que sabe que el reo va a ir a donde va la diligencia, entonces se sube a la diligencia, al lado del conductor de la diligencia, va arriba con los caballos. Después hay un jugador sureño, que es el que hace John Carradine. John Carradine es el papá de David Carradine, que es el de Kung Fu. Exactamente, Wan Chan Ken. Ahora, cuando uno lo ve en la película, en Stagecoach, en la diligencia, cuando uno ve a este jugador sureño con toda la pinta de sureño, de noble, ¿no? Y le ve la cara, es igual a David Carradine. Para mí es igual. Bueno, es el padre. Después hay otro personaje, es una señora, una dama, todo lo contrario a la otra, que se llama Lucy, que está embarazada, y que su marido, ella va a buscar a su marido, a donde va la diligencia, a buscar a su marido, que es un oficial del ejército de la Unión. Y después el sexto personaje que va en la diligencia es un banquero, que se nota bien clarito, muy bueno seguirlo al banquero, un gordo, que se acaba de robar toda la plata del banco, ¿no? Tiene el maletín, toda la plata. Se ve cuando la gente la deposita, la pone en el maletín, está haciendo un vaciamiento, lo que hoy en día se llama un vaciamiento, y se va a la diligencia con toda la plata. Y es el tipo que se la pasa hablando de moral todo el tiempo. Él dice, por ejemplo, dice una frase que es, todo lo que es bueno para los bancos es bueno para el país. Sí, claro. Esa es una frase del gordo crápula, mientras está en la diligencia. Y otra frase que dice, muy buena la frase, dice: América para los americanos. Es el gordo de este chanta. Y esa quedó hasta el día de hoy. Pero justamente el banquero. Después está el que conduce la diligencia, el chofer. Y después cuando la diligencia sale, acá se llevaron más de 15 minutos presentando uno por uno. Van una secuencia, uno por uno, van enganchando. Y después, por ejemplo, el médico le da para que ponga el brazo la chica esta, la prostituta. Y él se va con la prostituta y le dice, tiene unos discursos divinos el médico. Y le dice, ustedes son la moral, nosotros nos vamos, ¿no? Bueno, se van. Sale la diligencia, y ahí dicen, cuando está saliendo, dicen, guarda, ¿no? Que se murió el líder de los apaches y ahora el que tomó liderazgo es nada más y nada menos que Jerónimo, el famoso cacique Jerónimo, que es muy guerrero, y que va, es decir, toda esa zona es una zona del ejército no va, ya se va a ver en el trayecto, el ejército llega hasta cierto punto para proteger la caravana, pero después en un momento se van. Y lo mismo, al lugar donde llegan, se acerca, pero en un momento, digamos, no pasa más porque es un territorio que es tierra de nadie, o mejor dicho, tierra de los indios. No se puede pasar porque los indios ahí te liquidarían. Exacto. Bueno, estamos hablando de ese lugar, es la primera vez que John Ford va a ese lugar, pero después vuelve con un montón de películas, vuelve siempre a ese lugar, que es Monument Valley, que es el límite que hay entre Arizona y Utah, que son unas montañas, una cosa divina. Bueno, todo lo que pasa en la diligencia, hay gente que lo referencia a una película anterior, que sacó Oscar, unos cuantos años anteriores, estamos hablando de las maravillas que se hacían en esa década, que se llama Gran Hotel. Pero más que la película Gran Hotel, todas las películas de hotel, nosotros conocemos algo de eso, tiene que ver con una situación. ¿Por qué será? Tiene que ver con una situación que es, imagínense que uno está en una habitación, en un edificio, y hay un huracán, entonces uno durante 2-3 días tiene que convivir con la gente, y ahí se produce una película. Siempre. Claro. Sí, una película. La gente obligados a convivir. Me diste una idea. Bueno, esto la diligencia es lo mismo que el hotel. Es que uno está en la diligencia y está este gordo chanta que se acaba de robar toda la plata del banco, está la prostituta que nadie la quiere, ¿no? Está el borracho, que también nadie lo quiere, está la dama que desprecia al resto. A mí me gustan los dos que manejan los caballos. No sé, me encantan esos dos también. Porque uno es el Marshal. Claro. El otro es un. Bueno, el que maneja el caballo es tonto. Pero me gusta su papel. Pero bueno, lo hace bien. Me siento identificado. Y entonces el Marshal va para buscarlo a Ringo Kid. Y resulta que cuando sale la diligencia, no bien sale la diligencia, allí hay una escena genial que está en el medio del sendero donde va la diligencia, aparece una figura. Esta es una escena icónica de la cinematografía, vos la tenés muy clara. Revolea el rifle así con un dedo, el rifle largo, y se para así, está parando se le acaba de hacer bolsa al caballo, se hirió el caballo, no puede seguir con el caballo, que es el prisionero que iba a buscar, ¿no? Es el prisionero que iba a buscar, que es Ringo Kid, que es John Wayne. John Wayne no aparece, muy interesante. Muy interesante, esto lo hace en dos cosas. Lo hace John Ford.
no lo muestra hasta muy avanzada la película, a que va a ser el protagonista de la película, su famoso John Wayne, con el que iba a revertir, iba a conseguir el público femenino, porque la pinta de John Wayne es impresionante, tiene 2 metros, un físico bárbaro, la voz que tiene, la forma de caminar, y el tipo consigue a todas al público femenino que no iba a ver western, y acá lo consigue. Acá los western vuelven a tener éxito, gracias en parte a John Wayne. Correcto. Y a la dirección maravillosa de John Ford, obviamente. Y entonces él para, y cuando está haciendo con el rifle y la imagen se va acercando a él, hacia un primer plano, ahí el camarógrafo comete un error y le queda fuera de foco. Pero resulta que John Ford tenía tan buen ojo que dice, déjenlo así. Y le queda fuera de foco. Y está maravilloso. Está maravilloso esa imagen de cómo el tipo para Y bueno, entonces se le dice, bueno, está detenido, yo lo vine a buscar a usted, está detenido, suba. Entonces ya no pueden ir para atrás, van para adelante, o sea, hacen todo ese recorrido. Y el hombre, bueno, le sacan el rifle, ¿no? Le sacan el rifle, le sacan la bala. Y el hombre ahí sentado en el medio de los 2 asientos, sentado ahí, gigante. Y ahí está la película, ¿no? Es decir, ahí empieza. Estamos hablando de los primeros 15, presentó todos los personajes, al último personaje presentó a Ringo Kid. ¿Qué va a pasar? Hablan mucho, los diálogos son espectaculares, están adentro, tienen que hablar. Están adentro de un habitáculo muy chiquitito. Claro. Bueno, esta película, el guión lo hizo un tal Nichols, ¿no? La película fue estrenada en 1939, se presentó en los Oscars del 40. En el 1937 Nichols hizo este guión, pero el guión todo está totalmente tomado de un cuento largo, no llega a ser una novela, pero es un cuento, que se llama Bola de Cebo, y es de Guy en francés, Guy Maupassant. Guy Maupassant, yo soy fanático de Guy Maupassant, es el mejor escritor de cuentos de la historia, para mí, después de Borges, ¿no? Es el mejor escritor de cuentos de la historia. Lo que sucede con John Wayne, ¿no? Lo que sucede con John Wayne es que lo critican, y a Ford lo critican, por ejemplo, te quiero decir esto del rifle. Hay 2 escenas de violencia, ¿no? En toda la película. Una al final, que es chiquitita, nada, pero... y después una que los indios ahí. La escena de los indios. Se parece hay un parecido cuando Spielberg en Tiburón, el tiburón nunca aparece. Claro. Está el peligro del tiburón. El tiburón, sabemos todos que está el tiburón está ahí todo, pero no aparece al final. Claro. Al final se lo ponen acá los indios, Jerónimo, todo. No aparece, no se los ve. Claro. Pero está todo desde que empieza la película, que están todos temblando, van a venir Jerónimo, van a ir los indios, nos comen, con el cuero cabelludo. Todo el tiempo. No hay otra cosa más que el peligro que tiene, y uno realmente está en tensión. Uno mirando está en tensión en el momento los atacan. Bueno, los atacan en el momento menos esperado, no lo esperan ellos, no lo espera el espectador, es muy poco el ataque no es decir, los tiros no son. Pero hablando de los tiros, es decir, ahí está John Wayne arriba, está disparando, entonces le tira un tiro a los indios, y en vez de caer, ¿no? un indio, caen 2 caballos que se caen, y después vuelve a pasar, o sea que no pagaban bien. Eso es, porque le pagaban, vamos a poner $100 a cada indio, $10 en esa época, $100 era mucho, le pagan $10 a cada indio por hacerle extra, ¿no? Pero al que se caía le pagaban 30, le pagan el triple, entonces se caían todos y los tenían que parar. Y entonces después se lo vio lo mismo que pasó con esto fuera de foco. También. Y entonces lo que hizo John Ford, lo que hizo es agarrar y dijo, se copia y quedó bien, no importa que era con un tiro que hayan 2. Bueno, se lo criticó por esto de que los indios eran los malos, lo único que hacen los indios es matar y matar, pero en la vida real es como suele suceder con muchos que son muy buenos en lo que hablan, y después en la vida real no hacen nada. Basó en la vida real, esto es unas historias, muchas historias. John Wayne fue un tipo que estuvo muy involucrado en cosas políticas, en la ideología, tipo muy nacionalista. Y bueno, hubo una nevada muy grande y quedaron aislados los indios de esta zona del norte de Arizona. Por una nevada se estaba muriendo de hambre y él mandó un avión fletado por él, parado por él, todo lleno de alimentos. Eso lo hizo John Wayne. John Wayne era totalmente distinto a esta cosa que uno, como estereotipo, y hoy en día dice, no, porque le estaban contando los indios. No. En la vida real era distinto. En esa época era así, los indios eran los que se caían, cuando un tiro se caían 2. Pero en la vida real John Wayne hacía eso. Exacto. Por eso había alguien que dijo que hay, mira, te lo voy a agregar yo que a lo mejor no lo sabía. Hay alguien que dijo que hay que separar la obra del artista también, a veces. Puede tener una buena obra, el artista puede ser una buena persona, pero y pasa al revés también. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta con eso. Lo más importante es que en tanto John Wayne acá no lo querían, querían a Cary Grant. Claro, el productor era David Selznick, que era el que produjo todo, la mayoría de lo de Hitchcock, de la primera época, cantidad de Oscar que se llevó como productor.
fueron a él para que ponga la plata y dijo, bueno, Macanudo, la película está muy bien, es un western, pero tiene que ser Cary Grant. Cary Grant. Era el actor en ese momento. Claro. Y John Wayne era un actor de películas, muchas películas había hecho, pero clase B, ¿no? Porque los western habían caído a clase B. Claro. Es decir, claro. no más. Con esto volvieron los western. Exacto. Con esto volvieron los western. Él reactivó todo el interés que había por los western. John Wayne reactivó todo el interés por los western. Pero gracias a John Ford, ¿no es cierto? Que fue el que... Se fue, dijo, bueno, a la miércoles la plata es el Sneak, y él lo mantuvo a John Ford, a pesar de que... A John Wayne, a pesar de que era la primera vez que estaban juntos, después hicieron mucho juntos. Exacto. Es un hombre tranquilo, es otra muy buena, cerca de los irlandeses. Bueno, estas otras que nombré, que actúa con Jimmy Stewart en Quien mató a Liberty Balance, Los Seductores del Desierto, sí. Muy buenas películas, excelentes películas. John Ford revolucionó el cine. Buenísimo. Es imposible perder esta película. La verdad que esa hay que verla. Bueno, así que, Mario, entonces, hasta la próxima película. Hasta la próxima película.